Bueno, pues ya está. Por fin me he lanzado a grabar este vídeo de que sí, estoy de vuelta. Aunque ya aviso de que no va a ser con la frecuencia de antes. Entonces, bueno, voy a contaros un poquito el por qué desaparecí. Desaparecí hace más de un año y pico en el mundo este de las redes sociales por salud mental. Física, voy a decir, básicamente, ¿no? Es decir, porque, no nada muy grave, pero sí que me di cuenta, llevaba ya mucho tiempo arrastrando, en los últimos vídeos ya lo pensaba desde hacía mucho tiempo, había cambiado muchas veces el formato, había intentado reducir la cantidad de vídeos, pero al final me di cuenta de que había convertido Supervioletas en un trabajo no remunerado. Entonces le dedicaba una cantidad ingente de horas que me quitaba de cualquier otra cosa. Entonces, como no me puedo quitar horas, obviamente, ¿no?, del trabajo remunerado, pues me las quitaba de mi vida social, de mi vida familiar, ¿no?, pues de ocio, que es súper importante. Y me di cuenta de eso, de que lo había convertido en un trabajo y que realmente en muchos de los casos ni siquiera lo disfrutaba, ¿no? Era, en plan, era más una obligación, en plan, tengo que grabar, tengo que no sé qué, he leído sobre esto, tengo que hacer un vídeo, tengo que editarlo y bueno, la de vídeos que habré editado mientras comía, porque me llegaba la hora de tener que subir el vídeo y no lo tenía subido. Entonces me di cuenta de que no lo estaba enfocando bien, ¿no? Porque no lo estaba disfrutando. ¿Y para qué hacía esto, no? Si no lo disfruto. Otro de los motivos fue porque tengo la sensación de que esto además lo he visto en muchísimos otros sitios y no pretende ser una crítica, ni voy a indagar, ni a profundizar en este tema, pero sí que tengo la sensación de que en general en casi todos los movimientos sociales de lucha gastamos más tiempo en luchar entre nosotras o entre nosotros, depende de la lucha que sea, que en luchar contra el verdadero enemigo, contra el sistema o lo que sea. Creo que gastamos muchísima energía. Entonces, sí tengo la sensación de que he invertido muchísima cantidad de horas de mi vida en pelearme con otras mujeres a través de debates. También he aprendido mucho, pero sí de muchas peleas, de esto tal, de esto es más tal, de siempre, ya, bueno, ya lo sabéis, quienes me seguís desde hace tiempo, soy ultra purista, ¿no? Y soy muy técnica y me parece súper importante politizar bien, pero muchas veces no es esa la parte importante. No es el concepto puro lo importante, ¿no?, sino qué hacemos con él y quién tiene los medios para cambiar algo, porque el concepto puro, bueno, pues tampoco va a cambiar mucho. O no de la manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Creo que he debatido mucho y he gastado muchas horas en pelearme con otras mujeres y no es eso ni para lo que soy feminista, ni para lo que empecé Supervioletas, ni a lo que quiero dedicar mi tiempo. Es decir, no quiero dedicar mi tiempo a pelearme con mujeres, quiero dedicar mi tiempo a aprender de mujeres, a disfrutar y, ¿no?, con otras mujeres y a disfrutar del proceso del feminismo. Así que eso va a ser un cambio interesante. Pero sobre todo eso, ¿no? Me di cuenta de que no era lo que quería seguir haciendo. Y por último, relacionado un poco con lo primero, ¿no?, de convertirlo todo en un trabajo, pues también tengo la sensación de que la forma en la que yo me comportaba en los vídeos o en las redes sociales, sobre todo, ¿no?, a través de los mensajes, a través de los stories, etcétera, daba mucho pie a exigencias, o quizá es simplemente el formato de las redes sociales, ¿no?, pero que en ese momento sí me hacían mucha mella, ¿no?, de, ostras, me han pedido que, yo qué sé, que haga una review de una serie o de una película y no sé qué, que tampoco me apetece mucho verla, o que, bueno, las que no me apetecía una mierda no las veía, ¿no?, pero sí he visto algunas pensando más en hacer la crítica que en disfrutar de una película. Entonces, hasta me he jodido con, perdón, hobbies, que no, soy muy cinéfila, me flipa el cine, me flipan las series y muchas las he visto solo para poder analizarlas. Obviamente no puedo dejar de ver una serie sin analizarla, pero joder, el objetivo no debería ser ese, ¿no? Entonces, bueno, pues esos fueron mis motivos para decidir dejarlo. Nunca tuve claro si iba a volver o no iba a volver, lo dejé como, pues ya está, es que tampoco hay que obligarse a una misma, ¿no?, a tomar decisiones fundamentales. Y hace ya muchos meses que había decidido que sí que iba a volver, y ya se lo había comentado a algunas amigas y conocidas, pero no me terminaba de decidir a grabar este vídeo. Entonces, bueno, pues aquí estoy. He vuelto, como veis, ha cambiado muchísimas cosas, pues es verdad que no lo he pensado antes, en plan, bueno, pues han cambiado muchas cosas. Entre otras, el fondo de Supervioletas ya no existe, hace muchísimo que no existe, de hecho ya, bueno, no vivo ni siquiera en la misma casa, no tengo la misma estantería, la vendí por Wallapop. Y ha cambiado muchas cosas, ¿no? Lo que era salvable lo tengo por las estanterías de mi casa
y lo que no, pues ya no está. Entonces voy a simplificar muchísimo. Este nuevo formato va a ser mucho más sencillo. No voy a perder horas y horas y horas de edición, horas y horas y horas de grabación. No voy a leer ni a investigar sobre temas que no me interesen. Porque crea que sea de lo que se habla en ese momento. Voy a hablar de lo que de verdad me apetezca a mí, de lo que yo vaya leyendo y vaya interesándome o vaya pensando que es interesante el debate, pues será de lo que grabaré, y quien le interese me parecerá estupendo y estaré encantada de todo lo que pueda aprender también, pero no voy a forzarme a hablar de temas porque se hablen, ni a pelearme porque fui la primera que hablé de no sé qué tema. Es que no me apetece eso. Entonces, bueno, obviamente otro cambio es que ya no tengo el pelo azul, no tengo el pelo largo, de hecho, y ese es uno de los temas de los que voy a hablar ahora un poquito después. Pero el setting va a ser muchísimo más sencillo para que no tenga que estar tanto tiempo con las preparaciones. De hecho, creo que es obvio por este vídeo que sigo sin saber nada de iluminación y ya no me preocupa no saber nada, es decir, con que más o menos me veáis y me oigáis, me vale. Así que yo creo que eso es un poquito el resumen de qué esperar, ¿no? Y el tema de la temporalización, voy a seguir más mis ritmos. Entonces, cuando haya justo leído sobre algo que me parezca súper interesante y tenga tiempo, grabaré. Editaré cuando pueda y cuando tenga ganas. Y entonces, pues no va a haber para nada un capítulo cada semana, ni un capítulo cada 3 capítulos a la semana, como grababa al principio, ni muchísimo menos. Sino que, bueno, pues irán surgiendo. Entonces, será constante, pero no será rutinario. Y cosas de la nueva forma de aparecer, ¿no? O de qué voy a hablar a partir de ahora. Voy a hablar, eso, como comentaba, de temas que me interesen y sobre todo temas que crea que merecen la pena hablar sobre ellos. Y voy a matizar aquí, y es una de las reflexiones más impresionantes que me ha regalado el feminismo, bueno, una de las mujeres más impresionantes que me ha regalado el feminismo, mi amiga Inés, me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. También con aportaciones de alguna compañera con la que he compartido activismo, me han hecho reflexionar sobre qué sentido tiene hacer eso, un feminismo muy puro, ¿no? De conceptos o tal, si el camino que hay que recorrer es el de peleas con mujeres, porque entonces es una forma patriarcal de llegar a un supuesto concepto feminista. Entonces, eso ya me chocaba mucho. ¿No? Gracias a esta reflexión de compañeras, y como comentaba, Inés terminó de poner la guinda en el pastel planteándome él lo que las mujeres pueden aportar. Entonces, prefiero entender a las mujeres en su contexto, entender de dónde vienen, entender cuáles son sus limitaciones, que no tienen por qué ser limitaciones de falta de conceptos o de falta de haber leído. Puede ser de estar demasiado apagadas de sí mismas, puede ser de estar en un contexto en el que todo el mundo les baila el agua, el contexto puede ser tremendamente diverso, de lo que han vivido, de las experiencias que han tenido, de los miedos que tienen de sitios previos. Es decir, es que el contexto es tan complicado. Entonces, prefiero entenderlo y prefiero pensar en qué pueden aportar ellas al movimiento, ¿no? Y incluso qué me pueden aportar a mí como persona, no en qué les falta, de qué carecen, qué tendrían que revisarse, qué tendrían que mirar. Entonces, es que hay tantas mujeres a las que siento que no he valorado, incluso que no valoramos en líneas generales, y que algo están aportando al feminismo, incluso mucho más de las que somos tremendamente puristas, ¿no? Y queremos llevarlo todo a la perfección absoluta, y tengo la sensación que lo mismo luego no estamos aportando tanto como otras que no tienen las cosas tan claras, pero que sí que están haciendo algo que esté suponiendo un cambio real en la sociedad, ¿no? Que por lo menos están empleando temas sobre la mesa que sí que son un cambio real. Entonces, quiero ir más por ese punto. Entonces, temas de los que voy a hablar. No voy a hablar de temas porque se hablen, no voy a hablar de actualidad, a no ser que me surja o que me interese, pero sobre todo quiero hablar de temas que creo que están muy olvidados en general. No voy a entrar ni en el porqué, pero que me parece que son súper interesantes reflexionar sobre ellos. Uno de ellos, que es el que ya adelantaba un pelín, era el tema de la estética, ¿no? El tema de me corto el pelo y todo esto. El tema de la estética, la obligatoriedad de la estética, el control que implica la estética. Entonces, ¿por qué me parece un tema impresionante para reflexionar? Porque es una de las formas en la que nuestra opresión la dibujamos nosotras mismas, ¿no? En la que, obviamente, nosotras no creamos o sí, en algún punto, ¿no? Creamos los estereotipos de belleza, pero sí participamos de ellos, y sobre todo, que es lo que me interesa a mí, nos lo hacemos a nosotras mismas para poder seguir esos estándares de belleza, ¿no? Son cosas que nos hacemos nosotras. Y al final,
nosotras somos las que nos depilamos, nosotras somos las que gastamos un montón de horas en qué mascarilla tengo que utilizar para el pelo para que me quede así, o la cantidad ingente de horas que yo he invertido en decolorarme, teñirme, no sé qué, tal, no me podía bañar en el mar porque se me iba, o en la piscina porque se me iba el color del pelo, incluso aunque era permanente, bueno, todas estas pescas, ¿no? No, la cantidad de horas que gastamos en lo que al final es estética, que vaya dentro o no de los cánones de belleza, al final es un mogollón de tiempo que nos quita de cualquier otra cosa. Incluso la preocupación de tengo el pelo limpio, no tengo el pelo limpio, o no que sé, el tema de la estética, de si me veo o no me veo bien, o si yo me reconozco a mí misma con o sin maquillaje, o lo que implica para mí llevar o no llevar sujetador, o que me vean que no me depilo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, al final son cosas que nos hacen sentir tan extremadamente mal, porque obviamente por el patriarcado, ¿no? Y por las ideas que nos han metido, pero que al final nos hacen sentir tan extremadamente mal que nos fuerzan a que nosotras mismas seamos las que nos hagamos esos daños, incluso las que nos sometamos a operaciones estéticas, para poder cumplir con algo que en realidad probablemente nunca consigamos, ¿no? Entonces, me parece un tema súper interesante del que reflexionar. La violencia estética, como la llama Esther Pineda, no me acuerdo del apellido. Otro tema del que me parece súper interesante hablar y que ya di algunas pinceladas antes de desaparecer, que es el tema de la heterosexualidad. En general, porque hablar de heterosexualidad obligatoria es como un poco redundante. Entonces, me parece un tema súper interesante también, y porque al igual que la estética y al igual de otro tema del que voy a hablar ahora, me parece que son temas que nos atraviesan en lo personal, en lo más profundo. Entonces, hay una reflexión que yo he hecho mucho con compañeras cercanas sobre los temas que nos tocan en lo personal y el por qué provoca tanto dolor, tantas ampollas, tantos cabreos, y es porque al final es muy fácil, entre comillas, muy entre comillas, hacer feminismo hacia afuera, ¿no? Que es una reflexión que he hecho millones de veces. Lo mismo incluso está en alguno de mis vídeos, ¿no? Que al final es muy fácil hacer feminismo hacia afuera, ¿no? Y ver en otras mujeres o en nuestro contexto, en la sociedad, poder ver qué es lo que está mal, cómo nos afecta el patriarcado, yo qué sé, o incluso decidir dejar de ver una serie o dejar de decir que una serie que te flipaba era tu favorita porque ahora te parece súper misógina o lo que sea, ¿no? Es decir, es fácil cuando no es algo que te toca en lo profundo. Pero cuando ya lo que te empieza a tocar son tu vida personal, ¿no? Hostias, ya ahí duele, ¿no? Cuando ya estamos hablando ya no de hombres en abstracto, ¿no? O de el marido de mi vecina del quinto la maltrata, cuando ya estamos hablando de cómo es mi relación con mi pareja, o cómo es mi relación con mi padre, o cómo es mi relación con mi hermano, o cómo es mi relación con mis hijos, o cómo es mi relación... Es decir, cuando ya estamos hablando de las personas que conocemos, cómo es mi relación con mi jefe... Ahí las cosas quizá un poco empiezan a rechinarnos, ¿no? Empiezan a doler las conclusiones, porque muchas veces teorizar sobre algo o concluir algo implica tener que hacer cambios en nuestra vida para no sentirnos mal, no sentirnos hipócritas, y hostias, eso duele, ¿eh? Eso duele. No hay que subestimarlo, ni muchísimo menos. También pasa con el tema de la estética, ¿no? ¿Cuántas mujeres se sienten insultadas o atacadas porque, perdona, pues yo no me maquillo porque yo quiero, ¿no? O es que yo me depilo porque de verdad a mí no me gusta el pelo, ¿vale? O sea, vale, te creo. No necesito explicarte que ese no es el motivo, porque o sea, ni yo tengo la verdad absoluta, ni yo necesito abrirte los ojos para que descubras la verdad absoluta, porque al final esto no va sobre eso, sino el tema es, oye, todas las mujeres en general seguimos depilándonos, no es sobre ti concretamente, sobre tu historia con tus pelos, sobre si te han hecho alguna vez sentirte avergonzada por tus pelos o tu capacidad para el cambio. No, es que no estamos hablando sobre eso, ¿no? Es que a veces, es decir, lo personal es político y lo político lo tenemos que personalizar. Pero no tenemos que hacerlo a través ni de la culpa, ni de la vergüenza, ni de hacernos sentir mal, ¿no? Ese no creo que sea el objetivo, ni que eso aporte nada, realmente. Aunque haya verdades incómodas. Entonces eso, creo que el tema de la heterosexualidad toca temas muy jodidos, que hay que revisar tus relaciones, las que tienes ahora, las que has tenido en el pasado, ¿no? Y, por ejemplo, empezar a reconocerte que puedes haber sido víctima de determinadas prácticas. Hostias, cambia mucho el paradigma, ¿no? Y nadie se quiere ver como víctima, es complicado. Entonces entiendo que provoca mucho dolor, ¿no? Y mucho, en plan, vale, ok, de puertas para afuera, ok, pero yo en mi casa, pues mi novio de verdad, sí que es un tío guay, ¿vale? ¿No? Que es un concepto que además que está acuñado, que es el nice guy. Y me lo creo, o sea, seguramente tu novio sea estupendo. Y el último tema, seguramente tengo millones de temas más, ¿no? Pero estos son como los que más me resuenan desde hace muchísimos años en la cabeza, que tengo la sensación de que no se hablan en ningún sitio.
y que deberíamos, porque, bueno, ahora voy al porqué. No, y ese último tema es la maternidad. La maternidad obligatoria, la maternidad deseada, la maternidad no deseada. Si cambia tu vida cuando eres madre, tu relación con tus hijos o hijas, el por qué quieres ser madre, tu relación con tu madre, o sea, eso es un temazo también. Tu relación en general con tus padres, ¿no? ¿Cómo eres tú como hija? O sea, cómo la sociedad se construye y cómo el patriarcado se construye a través de la familia. O sea, es un temazo brutal. Lo mismo, y también crea mucho dolor y provoca muchas ampollas hablar de estos temas porque nos da en lo profundo, en tener que revisar cosas que lo mismo no queremos revisar, ¿no? O en plantearnos si nos tenemos que arrepentir o si tenemos que plantearnos que hemos tomado una decisión que no ha sido libre. Y, hostias, pues lo mismo no quiero ser consciente de que no era libre mi decisión, ¿no? Y quiero pensar que sí lo era. Entonces, el por qué todos estos temas son importantes hablarlos. Porque el feminismo va sobre politizar sobre las mujeres y la liberación de las mujeres, ¿no? Es que es así de sencillo. Entonces, dejar fuera un montón de temas que atañen, que atraviesan y que oprimen a las mujeres es una barbaridad. Es decir, es que es perdernos. O sea, ¿no? Igual que está la reflexión esta que hizo alguna autora, que ahora mismo no sabría deciros cuál es, de que dejar, no solamente escuchar la opinión de los hombres, que es lo que hemos hecho la inmensa mayoría de la historia, ¿no? Solamente leer a hombres, solamente escuchar a hombres, solamente tener referentes hombres, etcétera, es perdernos el 50% de las ideas, ¿no? O de lo que puedan aportar el 50% de la población, porque somos las mujeres, un poquito más del 50%. Hostias, pues es que perdernos muchísimos temas que nos atraviesan en lo personal, en realidad es perder una cantidad ingente del análisis, porque al final está muy bien pensar en cosas más globales, está muy bien pensar en cosas que atraviesan a tantísimas mujeres como atraviesa la prostitución, por ejemplo, ¿no? O lo horripilante que es esa violencia. O en la pornografía. Pero, ¿no? Igual que no entenderíamos hablar de pornografía solamente hablando de las mujeres que sufren en sus propias carnes el ser grabadas mientras están siendo violadas, también tenemos que analizar lo que implica la pornografía como aprendizaje para toda la sociedad, ¿no? Pues en este caso igual, es decir, no hablar sobre lo que afecta a las mujeres la maternidad cuando solamente las madres, solamente las mujeres pueden ser madres, ¿no? Las madres solamente son mujeres. Entonces, si no hablamos de esas mujeres, ¿qué pasa? Solamente vamos a hablar de determinadas mujeres, ¿no? Vamos como haciendo capas de lo que no queremos hablar. Entonces, las madres parece que es un tema del que no queremos hablar porque, no sé, es como si ya no fuesen mujeres, como si ya no tuviésemos que analizar sus temas. Las mujeres heterosexuales no tenemos que hablar sobre ellas tampoco, solamente vamos a hablar de las mujeres lesbianas o solamente vamos a hablar de... Es decir, me parece que nos estamos perdiendo capas, ¿no? O solamente vamos a hablar de las mujeres que intentamos salirnos de la estética, no vamos a hablar de las mujeres que se maquillan, que se operan, que no van a dejar de depilarse nunca y por eso no dejan de ser feministas. O sea, no vamos a hablar de todas ellas. Es que son muchísimas mujeres y que lo mismo nos quedamos para hablar 4. No sé si lo hemos pensado alguna vez. Entonces, creo que son temas súper interesantes. También el tema del racismo, que estoy pensando ahora, que no se me puede olvidar, interesantísimo, ¿no? Incluso el tema del capitalismo, que aunque ese ya me parece que está mucho más trillado y me aburre un poco más, la verdad. Está muy robado, ¿no? Por el movimiento obrero. Pero bueno, ese es otro tema. Pero me apetece eso, ver cómo interseccionan las diferentes cosas, cómo nos afecta la opresión en todas las capas, no solamente en las generales, sino también en las personales. Y es de eso de lo que me apetece y de lo que probablemente haré bastantes vídeos a partir de ahora. Así que con esta pedazo de chapa os cuento que he vuelto, que el formato va a ser diferente, que no podéis esperar lo mismo, pero bueno, sigo siendo la misma, pero bueno, un año y pico más tarde. Y nada, otra vez de vuelta.